lo siguiente. Materiales de calidad, en este caso nos interesa que todos los materiales tengan UL o que tengan una reconocida como nombre, ¿no? Por ejemplo, están eh, los materiales eléctricos General Eléctrico, en el caso de los Vitichino, hay ciertas marcas que han salido nuevas, antes solo había Squardi, General Electric, Cooper Hammer, de algunas compañías que más o menos se dedicaban a fabricar este tipo de cosas. Ahora ha salido todo, pero han salido los chinos también. En cuanto a los diseños óptimos, obviamente una de las partes importantes es que hay que hablar con el cliente porque para tener un diseño óptimo, entonces para saber qué los materiales que se tienen en su casa para poder diseñar y además y así poder entonces hacer un diseño justo, ¿no? Ni sobre diseño ni subdiseño, además con buenos materiales para que no vaya a sufrir ningún daño. Los métodos uniformes de instalación, obviamente, en este caso hay que seguir el código, lamentablemente nosotros no tenemos un código nacional eléctrico, y en vista de eso nunca se pusieron de acuerdo los ingenieros eléctricos por cuestiones de conveniencia. Incluso yo fui secretario del CIMEC y en ese caso tratábamos de implementar un código nacional eléctrico, pero eran demasiados intereses de ciertas compañías que definitivamente al final nunca se pudo hacer nada. Por lo tanto, en instalaciones eléctricas serias, eh, se sigue el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, que es el NEC. Bien, el sistema eléctrico debe ser cuidadosamente planeado. Vuelvo a repetir, en el caso hay que hablar con el cliente, hay que poner los planos, hay que ver el sistema, los tipos de planos, el sistema de iluminación, el sistema de tomas corrientes generales, el sistema de tomas especiales, la tierra, las acometidas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar completamente diseñado. Obviamente aquí diseño realizado por personas capacitadas, entonces aquí por eso es importante porque en algún momento les puede tocar hacer una supervisión, que es lo mínimo necesario hay que saber para poder, ¿cómo se llama?, supervisar, y si no, vuelvo a repetir, ahí está la parte de investigación que esa no dejamos de hacer. El diseño eléctrico es un procedimiento dinámico, obviamente hay ciertas cosas que pueden hacer cambios, que pueden estar en algún momento por la infraestructura o porque alguien cometió un error en la construcción, entonces se tiene que hacer algunos cambios mínimos, pero en general si está bien planificado, normalmente son mínimos los cambios o realmente son cambios que no son, ¿cómo se llama?, que no implica un aumento de costes, que es otra de las cosas importantes en este sentido. Bien, el sistema eléctrico eficiente, confiable, seguro y económico. Aquí está todo lo bueno, bonito y barato. En este caso, no solo, acuérdense, lo más importante es el seguro y la confiabilidad. Nadie tiene por qué, en su casa, por ejemplo, nadie tiene que por qué tener así, véanlo de esta manera, nadie tiene por qué tener el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Entonces, sencillamente la gente viene, toma un aparato y lo va a conectar en un toma de corriente. Entonces, a nosotros nos toca limitar y además eh, poder realizar cada circuito de manera segura y eficiente. Por eso es importante la información con el cliente, ¿no? Hay que sentarse con la persona para saber qué tiene, para saber si tiene jóvenes, si tiene adultos, si tiene qué, y así nomás poder diseñar, porque acuérdense que nadie debe pensar hasta cierto punto y nadie le debe pasar absolutamente nada al conectar un aparato a un toma de corriente. En ese sentido,
Hay que verlo de esa manera. Economía del diseño, obviamente, otra de las partes importantes es que hay cierto tipo de conexiones o ciertos tipos de aparatos que se pueden conectar que pueden ser baratos, medio y altamente caros, ¿no? Por ejemplo, hay apagadores, hay apagadores o hay tomas de corriente eh, eh, que en algún momento puedan tenerse luces LED para saber si están encendidos o apagados, usted los puede ver, o en algunos que esos son relativamente baratos, menos de 100 mentiras, pero sí ya entramos en la sombra de eso, un poquito más, pero hay algunos que tienen, por ejemplo, ya una joya, son de colchanaca, en los apagadores de encendido de apagado de luces, y en ese caso ya puede costar 200 o más lempiras, ¿no? Depende de lo que nosotros pongamos, ¿no? Pero obviamente hay que saber la situación socioeconómica de cada cliente para saber qué es lo que va a instalar, ¿no? Y preguntarle obviamente al cliente si tiene la capacidad para hacerlo o qué es lo que prefiere, ¿no? Puede ser que lamentablemente muchas veces se le da importancia a la estructura, a las paredes, a los pisos y a todo lo demás, pero no se le da la importancia a la instalación eléctrica. Ahora, si ustedes ven por cuestiones de mantenimiento, cuestiones de utilidad, me interesa más que la instalación eléctrica sea mucho más segura y más eficiente que el resto. Obviamente tengo que tener una seguridad de que toda la estructura esté bien, ¿no? Pero después, en el percurso del tiempo, lo que más me interesa es la energía eléctrica porque de repente, en cuanto a mantenimiento, es lo que posiblemente más pago por los posibles errores que puedan cometerse. Y así, obviamente, pueden quemarse aparatos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eso la gente no lo sabe. Usar máximo productos listados por UL. Ese UL es Underwriter Laboratory. Ese es un laboratorio que está en los Estados Unidos, están en varias ciudades y es importante porque de alguna manera eso implica que se le hicieron, en este caso, es un laboratorio sin fines de lucro que se mandan ahí y se hacen las pruebas de amperaje, de voltaje, etcétera, etcétera, cuáles son los puntos de cortes máximos que pueda tener ese dispositivo. De todas las computadoras y todos los monitores y todo lo demás tienen ese UL. Entonces, si ustedes ven atrás donde está la placa, donde está la información técnica, ahí tiene que aparecer un UL y eso es importante. Cumplimiento de las condiciones nacionales y ordenanza local. En vista que no tenemos un código nacional eléctrico, pero sí tenemos que seguir las normas de la INE, de un código nacional, y las ordenanzas municipales, en este caso de la alcaldía. Dentro del permiso de construcción, por ejemplo, está implícito la parte de construcción eléctrica. Seguir los estándares de aplicaciones especiales de equipo eléctrico como los de la IEEE y NFPA. El NEC, que es el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, y de alguna manera nosotros más adelante, no voy a ser tan estricto, pero sí estoy mencionando ciertos aspectos que eh, son sacados del Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos. La flexibilidad en cuanto a lo que yo quiera, porque de repente puede decirme eh, el dueño, no me gusta eso, ok, si usted sube el costo, no hay ningún problema, lo cambiamos y si es el mismo costo, entonces sencillamente se cambia. Reserva para expansiones futuras. Eso es importante porque, por ejemplo, puede ser que, ¿cómo se llama? Empezamos a preguntarle al cliente, puede ser que tenga electroductos ahorita, pero en un futuro, por ejemplo, pueda tener un calentador de agua, ¿no? Que ya necesitamos un breaker para eso. Puede ser que no tenga portón eléctrico, sí tenga portón, pero no sea eléctrico, que podemos dejar expansión para el motor del portón. Y
no tenemos cisterna, o si ya hicimos la cisterna y no tiene preparado lo demás, o ¿cómo se llama? O no tiene la cisterna, pero lo va a construir en otro tiempo, entonces se puede dejar para la bomba de la cisterna. Y así sucesivamente, no tiene timbre eléctrico, timbre, perdón, de la entrada de la casa, entonces se puede prever estas cosas. Y así se puede preguntar al cliente de las posibilidades y así se va a ir viendo esa expansión en cuanto eh, dejar las reservas para los breaks para determinadas cosas, ¿no? Que todo eso es importante porque como eso ayuda no al sobrediseño, porque no nos vamos a ir solo porque nosotros creemos que debe ser lo adecuado, ¿no? Acuérdense, esta es una relación importante entre el cliente y nosotros, en el sentido de saber qué es lo que vamos a conectar, prever también qué vamos a hacer, eso es parte de la creatividad, cómo le sacamos la información al cliente, ¿no? Conocimiento de tecnología, obviamente tenemos que ir cada vez, por ejemplo, y en Honduras antes no, usted no miraba lavadora de platos, ¿no? Ahora ya es normal ver una lavadora de platos, ya en varias casas comerciales se venden. Entonces, así ya usted, hay nuevos, ¿cómo se llama? Calentadores de agua y calentadores de paso, etcétera, etcétera. Hay aire acondicionados que son de una mejor tecnología. Creo que el enfriador es a 10, creo que es, y es mucho más eficiente que los anteriores. Y así sucesivamente, usted va a ir, tiene que estar pendiente de esos cambios tecnológicos, o sencillamente, si no sabe, pues se va un día a ver a todas las posibles, ¿cómo se llama?, casas donde venden equipo eléctrico para eso. Y obviamente la responsabilidad de manera general es una de las cosas más importantes. Vuelvo a repetir, a nosotros no nos deduce responsabilidades, pero deberíamos tener en cuenta de que tarde o temprano puede hacer que sí. Podemos estar sujetos por la falta de responsabilidad o por la mala calidad a una demanda, y eso es importante en este sentido. Preguntas, Juan. Bien, aquí está el Código Nacional Eléctrico, que tiene 9 capítulos, el apéndice, introducción, artículo 90, tablas de contenido y índice. Capítulo 1 contiene el artículo 100, las definiciones, 110 requisitos generales. Los capítulos 2, 3 y 4 contienen la mayor parte de la información necesaria para las instalaciones domésticas y comerciales en general. Los capítulos 5, 6, 7 y 8 ponen instalaciones especiales, condiciones y requisitos para el alumbrado de comunicación, radio y televisión. El capítulo 9 contiene las tablas de consulta con ejemplos que muestran la forma de usarla. Los capítulos se dividen en artículos y estos en sección. La Undirwrite Laboratorio, organización independiente sin fines de lucro, cuyo propósito es establecer y mantener operar laboratorios para la investigación de materiales, dispositivos, productos, equipos, construcción, métodos y sistemas que afectan la vida y la propiedad. Tienen laboratorios en Chicago, Nueva York, New Jersey, Florida y California. Libros de color para la instalación eléctrica, el Green Book dice para la construcción de materiales, el Orange Book, equipo, el listado de equipos, de utilización y aplicaciones, y así sucesivamente podemos ver esas partes. Bien, de manera general, para que nosotros nos llegue la energía eléctrica, entonces necesitamos del sistema eléctrico. En este caso, el sistema eléctrico, lo primero son los generadores. ¿Qué tipo de generación? Ya lo vamos a ver más adelante. Los transformadores para enviar la energía y transformarla a otro voltaje. La línea de transmisión es por donde la energía viene de la NE y viene de las distintas partes. Para decir un ejemplo, viene del cajón, viene por la línea de transmisión. Los transformadores cambian a las líneas de distribución, que las líneas de distribución van a nuestra. Bien, el generador eléctrico, el generador de energía eléctrica es el componente más importante de potencia. Sin él, los otros elementos serían inoperativos debido a que no este genera la energía activa que demanda el sistema. Los sistemas de generación, en este caso, en nuestro país, tenemos térmica, y eso en base a búnker, que es un derivado del petróleo.
y obviamente eso es el más caro y encarece la energía. El bagazo es debido a la zafra. La zafra es lo que sale de la caña de azúcar una vez que hace el corte y se exprime la caña, entonces sale ¿cómo se llama? Salen los pedazos de lo que sobra de eso y eso es lo que llamamos bagazo. Eso se quema en una caldera que es un motor generador y eso al quemarlo entonces genera energía eléctrica. Lo otro es la palma africana, que tiene en varios puntos en el país. Hidroeléctrico, obviamente tenemos el Cajón y varias el Cajón es el ejemplo más grande y hay otras, tenemos tres represas hidroeléctricas, está la del Mochito, creo que sí, de acuerdo a las otras, y hay varias, una nueva que está cerca de El Salvador, es la del Tigre, creo que es la última. Tenemos en el caso del parque eólico, aquí ¿cómo se llama? En Tegucigalpa, en Cerroyula, solar que hay por todos lados, incluso usted puede poner su panel solar para sustituir con un panel pequeño de, ¿cómo se llama? De 100, 200 watts, puede sustituir fácilmente la iluminación de su casa. Y la geotérmica, que es hay una planta, creo que en Copán por ahí. Tenemos base, obviamente no está la energía geotérmica, está la energía hidroeléctrica que se genera en el mar, en este caso en los países nórdicos y sobre todo en Holanda, en esos tipos de países. Tenemos también está la energía atómica, obviamente nosotros no tenemos la capacidad para generar energía atómica, se supone que en el país eh, hay información bastante vieja, en los 80 decíamos que teníamos uranio, ¿no? Y es posible, pero acuérdense que nosotros de todas las compañías que están explotando minerales en Honduras, se llevan todo y no sabemos absolutamente nada, ¿no? Y no hay ningún, ¿cómo se llama? Un ente regulador que esté pendiente de lo que se llevan o no se llevan, además que no tenemos el conocimiento adecuado para eso. Por lo tanto, energía atómica, aunque pudiéramos tener, ¿cómo se llama? Uranio o cualquier material radioactivo, no podríamos hacerlo porque en la mayor parte de los países de Latinoamérica tenemos un problema serio por la corrupción y por todo lo demás, no tanto por el conocimiento técnico que sí se podría adquirir de las pocas, ¿cómo son más países que han avanzado suficiente en ese aspecto? En Latinoamérica solo es Argentina, que hace tiempo tiene energía atómica, y creo que Brasil también, no me acuerdo si Brasil exactamente tiene. De ahí los demás, los países industrializados, obviamente tienen, incluso, vaya, por ejemplo, los problemas que se dieron en Ucrania, cuando era la antigua Unión Soviética, la URSS, que decíamos nosotros, que es ¿cómo se llama? Que hubo una explosión atómica en una planta, pero se supone que eran por bombas que tenían ahí, y ese es uno de los problemas por lo cual actualmente Rusia quiere invadir, ¿cómo se llama? Ucrania, ¿no? Ahí estaba, en Ucrania está la famosa Chernobyl, hay una serie incluso con respecto a eso. De todo eso, además, los problemas que se dieron ahí, es un país, ¿cómo se llama? Con, con bastantes años de estar manejando energía atómica. Además, los problemas que se dieron en Japón también, después de un terremoto. Entonces, todas esas cosas o algunas fallas que se pueden dar en ese tipo, que pueden ser extremadamente, porque la radiación puede matar una población fácilmente. Menos cualquier país que pueda tener eso, sobre todo por los aspectos de seguridad. Si aquí vemos ahorita cómo está el país, sin cosas elementales y delicadas como la salud o la vida de las personas no hacen nada, no digamos ningún tipo de planta.
Bien, el rotor, para poder tener un generador, el rotor tiene un movimiento circular, sus bobinas están energizadas por corriente directa y un eje acoplado a la máquina prima. La máquina prima puede ser un motor de combustión interna o turbina movida por gas, vapor, agua o aire. Eso es un generador. Que obviamente para que se mueva eh, ¿cómo se llama? El eje central, entonces lo mueven cualquiera de esos, agua, gas o cualquier tipo de turbina o generación que se pueda dar. El transformador es un dispositivo electromagnético estático, está compuesto por un núcleo y uno o más embobinados. El más común de los dos embobinados que se pone como primario y secundario, pero en casos especiales se utilizan transformadores de 3 embobinados. Estos son los transformadores que están en la mayoría cerca de nuestras casas, en los postes, ahí usted los va a ver, un banco de transformadores, cuando hablamos de trifásico, esos ya pueden estar a nivel de piso o una estructura un poquito más alta, pero no al nivel donde están los postes, sino que son tres, entonces es trifásico, eso es para las industrias. En este caso, esto es monofásico y normalmente es la etapa que hablamos de distribución. Esto es lo que hace que cambie de 3.8 kilovoltios a 240 voltios, que es lo que nos lleva a nuestra casa. Esta es la estructura interna, eso es lo que está ahí, internamente tiene que tener eso. Entonces, el transformador básico es ese, tiene, ¿cómo se llama? eh, hierro normalmente o ferrita, esa estructura física que tiene ahí. Y tenemos 120 voltios. En el caso de los transformadores de los celulares, acuérdense, la batería de una computadora, para poder reducir el tamaño de la computadora y hacerla más o menos lineal, entonces la tecnología lo único que pudo hacer es sacar la fuente. La fuente es el cargador que nosotros llamamos y en las computadoras fijas la fuente está dentro de la computadora, dentro de la caja que tenemos ahí, pero en las laptops entonces la fuente está aparte, así como la fuente de un celular es el cargador que le llamamos nosotros, pero esa es una estructura de un transformador que cambia de 220 voltios, que es lo que nos conectamos al toma de corriente, y nos da de 13 a 12 voltios, a 15 voltios, que normalmente son los que la mayoría de los aparatos electrónicos utilizan, entre 3 a 15 máximo voltios. Hay algunos que utilizan un voltio, pero eso es raro, vaya. Bien, en la entrada de 120 genera un campo electromagnético que induce la corriente a través del núcleo de metal hacia la salida de 3 y 12 voltios. En la parte donde está 120 voltios le llamamos el primario y la parte donde está de 13 a 12 voltios le llamamos el secundario. Bien, eso es lo que tenemos, el distrito de transformación. Y la línea de transmisión son las vías por las cuales grandes cantidades de energía eléctrica son conducidas de los centros de generación, de los centros de consumo. Los voltajes de transmisión varían de acuerdo a la cantidad de energía que transportan y actualmente llegan a hasta 1500 kilovoltios o 1.5 megavoltios. Los sistemas de distribución, el sistema de distribución se encarga de distribuir la energía eléctrica en los consumidores al voltaje de potencia recibida. Los voltajes de distribución más comunes son 14.16, 13.8, 34.5, 69, depende de la zona, ¿no? Cerca de nuestras casas la mayoría son 13.8 kilovatios. Bien, esos son los transformadores, que vuelvo a repetir, son los que están en los postes, que es lo que nos llevan a nosotros en el secundario de esos transformadores. Vuelvo a repetir, en el primario, en este caso, sería el alto voltaje, 13.8 kilovoltios, y a nosotros nos entrega entonces la parte de los 240 voltios, o 120 voltios. Esta es la etapa completa. Tenemos una planta generadora que puede ser cualquiera de esas, puede ser por monte o esta es una térmica, o puede ser una hidroeléctrica o eólica. Y entonces empezamos a
mandar la información, primero se eleva, después se transporta por la línea de transmisión y se va bajando hasta requerirnos, hasta que llegamos al centro de distribución, que ya son voltajes relativamente pequeños para que no se dé 240 voltios o 220 voltios y 110 o 120 voltios. Bien, materiales para instalación eléctrica, una gran gama de materiales usados para la instalación eléctrica. Sin embargo, los cables, ductos, cajas de conexiones, interruptores y centros de carga son la columna vertebral de cualquier instalación. Bien, dentro de los materiales que ponen la carga, los cableados, podemos agruparlos en dos categorías: conductores y aislantes. Los conductores, oro, plata, cobre, aluminio y hierro. Los que más se utilizan por costo es cobre y aluminio. Oro y plata son exageradamente caros. Aislantes inorgánicos, asbesto, vidrio, porcelana, níquel. El asbesto por los daños a los pulmones se está quitando de todos lados y por lo tanto se utiliza en los dispositivos, se utiliza en alguna medida algunos tipos de en algunos dispositivos se utiliza normalmente la porcelana. Y hay otros como vidrio y níquel. Los aislantes orgánicos: algodón, seda, hule, plástico, papel, madera. Los sistemas de medida: tenemos el mil y el circulamil. Es una medida que normalmente nosotros no la medimos, sino que nosotros estudiamos bien, el sistema de medida, es decir, que 0.001 pulgadas de diámetro centra el área de un circulamil y uno de 0.003 tendrá un área de 9 circulamil. Nosotros, como ya habíamos visto, utilizamos el sistema de American Wire Gauge, que es AWG. En vez de referirse a los conductores por su área, se le ha asignado, que es el circulamento, es asignado números o tamaños. Cada sistema de medida tiene su definición particular. Eso es el sistema americano que se utiliza en Estados Unidos y a nosotros nos viene casi todo en función de eso. Los cables vienen de esa manera. Los números más grandes denotan los alambres más pequeños. Estos son números arbitrarios, sino que tienen una ley matemática sobre el cual se está fundado, ¿no? Que se basa en la especificación de los diámetros del número 36 al 40. Los sistemas intermedios son los términos de progresión geométrica, hay 38 entre ellos. Que aquí se tiene esta tabla y vamos a ver, permítanme, vamos a agrandarlo de esta manera. Entonces, aquí a la izquierda, en la primera columna, estemos 18, 16, vuelvo a repetir, nosotros es del número 14 hacia abajo. El número 14 es el mínimo cable de instalaciones eléctricas. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 250, 300 y así sucesivamente. 400, 500, 600, 700, 700, hasta 1000, 1200 y así sucesivamente. Esos son los cables que de alguna manera se utiliza y por ahí, no, aquí el tipo de cable, que eso es lo que vamos a ver. Ese es el número de cable y aquí arriba en las tablas nosotros normalmente utilizamos la tercera. Esas tablas están subidas a la plataforma, que por favor ténganlas a mano. Entonces aquí tenemos el TW, aquí tenemos THWN, THW, aquí tenemos el THHN, que son los más utilizados, THWN o THHN, que son los más utilizados aquí en nuestro país. Bien, materiales para instalación eléctrica.
En edificio sería ductos, materiales metálicos, circulares, rígidos. Tenemos EMT, IMC y RMC. El EMT, que es el de aluminio, o de acero cobrizado, acero, o viene una combinación ahí. El EMT es el que más se utiliza. Obviamente el famoso poliducto no es una norma eléctrica. Ojo con eso, el tubo negro ese que se utiliza para instalaciones no es una norma eléctrica y no es seguro. Bien, aquí tenemos el EMT y aquí tenemos una instalación típica. Entonces tenemos los conectores, las uniones. Aquí tenemos también otro conector que es un conector de 90 grados. Aquí tenemos una caja cuadrada. Metálicos circulares flexibles de nudos y aislados. Aquí estos son flexibles que se utiliza. Estos también algunos parecidos a estos se utilizan para el agua, pero esos son estrictamente para instalaciones de luz. Tiene una cobertura adentro de aislante también, igual que afuera. Los no metálicos circulares, el PVC, que es el que utiliza, acuérdense, el PVC blanco es para, ¿cómo se llama? Normalmente es para la parte de agua, pero el PVC, cédula 40 y 80 es para instalación eléctrica y viene normalmente negro o gris, o una especie de azulado, ¿no? De azul, más o menos. Esos son los colores. Aquí los accesorios, los tipos que accesorios, codos o conexiones de este tipo, empates, los anclajes que se necesitan si es externa, ¿cómo se llama? Los tipos de caja, las hexagonales, las rectangulares, son para las tomas de corriente, las curvas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay más o menos una muestra de. Ahí tenemos los distintos tipos de conectores o acoplados. Ducto metálico cuadrado, aquí en la universidad, sobre todo en el edificio de ingeniería, en el B1 y el B2, hay algunas instalaciones donde hay más o menos ductos metálicos cuadrados para llevar cable eléctrico o cable de red. Ducto metálico cuadrado y hay otro tipo. Aquí, si queremos ver una buena instalación eléctrica, normalmente no tenemos acceso a tener muy rápidamente instalaciones eléctricas y vamos a una construcción a que están haciendo todo. Es bien difícil que nosotros podamos ver, pero podemos ver una buena construcción eléctrica o un buen detalle de construcción eléctrica si vamos a los supermercados, a la colonia, en Walmart o en Trashmark. Y si volteamos a ver para arriba, la instalación eléctrica ahí va a estar puesta ahí. Véanla y ahí se ve un buen detalle de eso, más o menos de estructura se va a ver de esa manera. Está lo del aire acondicionado, están las luces, etcétera, etcétera. Bien, ducto metálico cuadrado subterráneo. Esto se supone que deberíamos hacer las instalaciones bajo tierra, en el piso, para mayor seguridad, pero eso muchas veces no se hace de esa manera, ¿sí? Pero es importante. De ahí, ductos barra, eso ya en telecomunicaciones se utiliza bastante de eso, sobre todo en las centrales telefónicas se utiliza eso. Ductos barras, que es otro tipo de ductos, de ahí bandejas para cables, vuelvo a repetir, en algunos casos se pueden ver esas bandejas. En telecomunicaciones es más fácil verlo, nosotros lo miramos a diario, pero en las instalaciones eléctricas, en los edificios, normalmente donde están los sótanos y todo eso, podemos ver de esa manera. Todo lo demás ya está cubierto. De ahí está bandeja para cables, eso se ve fácilmente, vuelvo a repetir, en los sótanos de los edificios, donde está la parte del motor generador y todo eso, podemos ver esas partes. Tipo de localizaciones, localización seca, localización mojada y localización húmeda. Son tipos de localizaciones que nosotros tenemos que ir viendo instalados normalmente. Nosotros tenemos una normalmente mojada, no es, bueno, podríamos llamar hasta cierto punto seca. Y aquí son las tablas que vamos a utilizar ya el lunes, son la tabla número 5, voy a mencionar ahorita, después me voy a salir para
La tabla número 5 esa la vamos a utilizar el lunes. Ahí están los tipos de cable y todo lo demás. La voy a utilizar de utilización. La tabla 9 que vamos a utilizarla para hacer cálculo. La tabla 37016 también, ¿no? Y todo lo demás es para el segundo parcial, pero es necesario ya tenerlas a mano, ¿no? Ya el lunes voy a mencionar algún aspecto más chiquito, pero vamos a ir haciendo cálculos. Preguntas aún. Solo me voy a salir para pasar lista. Voy a salirme, vuelvan a entrar para